Y bueno, es momento de abordar la información que está en desarrollo y tenemos un reporte con Rosemary Ávila. Ella nos tiene información relevante, así que nos vamos a trasladar en este momento con ella. Ya se está iniciando con el cobro de una nueva extorsión. Se viene el bono 14 para el sector laboral, pero los delincuentes también quieren su tajada. De esto estaremos hablando con Rosemary Ávila. Adelante, Rosemary, buenos días. Se conoce sobre el tema de amenazas en contra de pilotos del transporte público, pero es importante destacar que muchas veces se debe al tema de la extorsión y sobre todo ahora que se acerca el bono 14. Estamos con Edgar Guerra. Edgar, ¿qué tal? ¿Podría comentarnos un poco cómo se torna esta situación actualmente? Como en otros años se vuelve a tornar difícil la violencia en el transporte público, principalmente en el tema de la exigencia de los diferentes llamados bonos, en este caso el bono 14, como le suelen llamar a esta extorsión, en diferentes rutas de transporte colectivo. Ha habido una insistencia también, ahora ya las extorsiones en algunas rutas ya no son de pago, digamos, diario, semanal, sino ya es un bono quincenal o mensual, en donde exigen ya cantidades mucho más fuertes, de 10.000 quetzales en adelante por empresa de transporte semanalmente. Eso pone en jaque realmente a los tanto pilotos como transportistas, y principalmente al usuario, que ve castigada su economía cuando le cobran 2 o 3 quetzales bajo la excusa o justificación de que tienen ellos, es decir, los pilotos y transportistas, que pagan las extorsiones. Y otro tema también, los asaltos constantes. En Amatitlán ha habido un repunte en transporte exurbano ruta corta, en una de las rutas de transporte de allá, Transuam, y también en transporte de Villanueva ha habido repuntes en asaltos, en urbanos también, carteristas. Ese es un tema de nunca terminar en el tema de transporte colectivo, que exige acciones más concretas y contundentes. Sí, bueno, y actualmente este tema de las extorsiones abarca no solo a los buses, sino también taxistas, mototaxistas. Ahora se ha ampliado, es decir, este negocio criminal llamado extorsiones se ha incrementado y se ha ampliado hacia taxis, hacia mototaxis, bicitaxis, incluso hasta vendedores de golosinas que abordan unidades de transporte colectivo no se escapan de este tipo de negocio criminal. Bueno, y hace algunos meses hablábamos del bono del pescado, la gran cantidad que exigían los delincuentes a los transportistas, y actualmente en el caso del bono 14, ¿hasta de cuánto puede ser la extorsión que exigen estos delincuentes? Estamos hablando de 10.000 quetzales, depende de la ruta, hasta hemos oído de algunas rutas de transporte exurbano que se han animado a cobrar hasta 1 millón de quetzales en exurbanos de ruta larga, que también han puesto en jaque este tipo de negocios lícitos, digamos, de transporte público, y por ello también se ha visto un deterioro muy acelerado del transporte, principalmente en las unidades de transporte colectivo. Bueno, y en este caso, pues también es importante tomar en cuenta el tema de la seguridad, ¿verdad? Que no se observa. La seguridad, hay pocos, solo algunas rutas tienen presencia de Policía Nacional Civil. En muchos de los casos, tal vez el 90% no lo tienen. En algunas rutas, como en Ciudad Quetzal o en Ciudad Peronia, sí hay abordajes, incluso se abordan las policías. En algunas rutas también de ruta larga de Atlántico, se suben a las unidades 1 o 2 agentes durante un tramo, pero esto no es la solución, digamos, final. Aquí debe haber uso de tecnología, de otro tipo de temas que puedan garantizar la seguridad del guatemalteco que usa el transporte público, del piloto y también de los usuarios de la vía pública. Los buses más asediados por los delincuentes. Los buses rojos principalmente, y buses exurbanos de ruta corta y algunos de ruta larga que vienen principalmente de Alta Verapaz. También se ven asediados por incluso violadores, son asaltantes, pero también acosadores y violadores en ruta, en esos microbuses que vienen también de esos lugares. De la costa sur también, Chimaltenango, frecuentes asaltos también en la antigua Guatemala. De la ruta roja, por ejemplo, ¿cuál es? De la ruta roja son la 07, por ejemplo, hay constantes asaltos, la 14, la 36, 37, la 203 y 204 en el anillo periférico. Esa tendrá un respiro probablemente en los próximos meses cuando entre a funcionar Transmetro, y otras rutas también que se supone que tendrán algunas medidas de seguridad. La ruta 10, la 11, por ejemplo, son otras, la 23, son otras de las rutas que son constantemente asaltadas en ciertos tramos que ya las autoridades conocen de esto. Bueno, muchas gracias, Edgar, pues es parte de la información para que usted también la tome en cuenta, y hay que mencionar que muchas veces los usuarios son víctimas colaterales de los delincuentes, así que mucha precaución, y yo con esto regreso al set principal.